Les invito a que abran su Biblia en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Quiero compartir un tema con ustedes que considero, como todos los temas de la Biblia, son muy importantes, pero este tema tiene que ver con la familia. Y bueno, es muy importante para mí que estén presentes los jóvenes porque pues ellos son la siguiente generación que viene detrás de nosotros y queremos que nuestros jóvenes pues sean jóvenes que honren a Dios, jóvenes que sirvan a Dios, que amen su palabra. Y bueno, vamos a ver qué el Señor quiere hablarnos. Sin lugar a dudas, el Señor nos va a desafiar, nos va a confrontar, nos va a exhortar. Así que la Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo. Y tal vez para algunos el Señor con su palabra nos va a dar como el martillo. Así que Jueces capítulo 2, versículo 6, el título que le he puesto a este mensaje es, para los que gustan anotar, un legado familiar honroso. Un legado familiar honroso. Antes de leer Jueces capítulo 2, la Biblia dice a través del consejo de Salomón, en el capítulo 4, versículo 13, dice Salomón, no lo busquen, dice Salomón, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es Proverbios 4:13. Vamos a retener el consejo en nuestro corazón, el consejo de la Biblia. Vamos a tratar de no dejarlo. Por el contrario, vamos a guardarlo, pero también vamos a ponerlo por obra porque eso trae vida espiritual a la familia. Un legado familiar honroso. En Jueces capítulo 2, versículo 6, dice la Biblia así, ¿lo tiene ahí? Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Qué había hecho el pueblo? Había servido a Dios durante todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. ¿Qué había visto el pueblo de Israel? Las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Note usted lo que dice la segunda parte del versículo 10, que me pone los pelos de punta. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Algo pasó. Esa segunda generación no conocía a Dios. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Oh, cuánto amor tú tuviste por nosotros, Señor. Tanto fue tu amor por nosotros que estuviste dispuesto a dar tu vida en la cruz por mi vida. Y vivimos eternamente agradecidos para ti, Señor. Gracias porque siendo Dios no te importó y viniste, Señor, a este mundo y nos rescataste de la vana manera de vivir en la que vivíamos. Pero, Señor, han pasado los años, han pasado generaciones, y nos damos cuenta que siguen una y otra vez levantándose generaciones que no te conocen. Ayúdanos pues, Señor, a poder entender, comprender y discernir tu palabra y ponerla por obra. Háblanos al corazón, Señor. Sacude lo más profundo de nuestro ser interior si es necesario, Señor. Redarguye profundamente nuestro corazón. Y que esta tu palabra no sea una palabra más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en el tema, quiero pedir a los jóvenes que se pongan de pie. Todos los jóvenes, por favor, vengan aquí al frente. Todos los jóvenes.
Vénganse aquí al frente. Las señoritas también. Voy a hacer un simulacro. ¿Sí? Una simulación. Vengan acá arriba, no les dé pena. Vengan acá. Hasta acá arriba, vénganse. Pónganse ahí, vamos a hacer un coro ahí, un grupo de personas ahí, súbanse ahí. Ya ven dónde están las coristas, pónganse ahí. Tú ponte aquí en el piano, aquí atrás del piano. Necesito un baterista o una baterista que vaya allá, por favor. ¿Puedes ir ahí adentro? Aquí alguien que se siente aquí en este teclado. Necesito un predicador también aquí, o una predicadora. ¿Quién viene aquí? Ven tú, ven. Él va a ser ahora el predicador. Bueno, ya tenemos aquí a todos nuestros jóvenes. Insisto en esto es solamente un simulacro, pero quiero tratar de, a través de esto que vamos a hacer, tratar de que todos, tanto nuestros jóvenes como los padres de familia que están aquí presentes, podamos sensibilizarnos a la necesidad que hay de mantener la familia unida a través de la aplicación de los principios bíblicos, ¿verdad? Y si vamos a hablar de un legado familiar que le dé honra a Dios, se supone que usted, como padre de familia, hasta el día de hoy, en los años que llevan sus hijos, se supone que usted ha sembrado una y otra vez, espero ha sembrado los principios que la Biblia enseña acerca de cómo funciona la familia precisamente, porque como padres tenemos esa responsabilidad de instruirles en la palabra del Señor y poder dejarles un legado espiritual, moral y espiritual. Porque ¿de qué les sirve a nuestros hijos dejarles una herencia material si moral y espiritualmente no saben qué hacer con esa herencia? Entonces, la pregunta para ustedes, si es que usted, padre de familia, le ha dejado un legado espiritual a sus hijos, voy a hacer algunas preguntas que nos van a tratar de hacer una reflexión en nuestra vida. Dependiendo de lo que usted ha sembrado espiritualmente en sus hijos, pues nuestros hijos hoy mantienen una condición espiritual. Entonces, de acuerdo a la condición espiritual de sus hijos, porque usted los conoce mejor que yo, de acuerdo a la condición espiritual en la que hoy se encuentran sus hijos, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿considera usted que de acuerdo a su condición espiritual, con ellos hoy, aquí en esta plataforma, con ellos hoy, ¿cree usted que funcionaría la iglesia, esta congregación local? Están muy serios, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted, de acuerdo a la condición espiritual en la que usted sabe que están nuestros hijos, cómo cree usted que nuestros hijos gobernarían la iglesia, la congregación local? ¿Cómo la gobernarían? Buena pregunta, ¿verdad? Siguiente pregunta. Ya tenemos aquí, vamos a suponer que todo este es un coro de jóvenes, un grupo de jóvenes. ¿Qué clase de música cree usted que nuestros jóvenes el día de hoy estarían tocando en la casa de Dios, aquí en la congregación? Cada uno de ustedes conoce la condición espiritual, moral de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué clase de música tocarían nuestros hijos? ¿Sería una música como la que hace un momento a través del tiempo de alabanza y adoración pudimos experimentar, una música que nos lleva a la presencia del Señor? Yo no sé, usted conoce a sus hijos. Usted sabe qué clase de música, a qué clase de música ellos están expuestos, ¿verdad? Si ellos tienen que tomar una decisión,
de acuerdo a la condición espiritual que usted sabe que tienen sus hijos, las decisiones que nuestros jóvenes tomarían, porque ellos, así como nosotros como adultos, eventualmente tenemos que hacer decisiones que trascienden la familia, pero si ellos tienen que tomar alguna decisión que trascienda en su vida personal, ¿qué clase de decisiones tomarían sus hijos de acuerdo a la condición espiritual en la que usted sabe que ellos se encuentran? ¿Qué clase de decisiones tomarían? ¿Decisiones que honran a Dios o decisiones diferentes a honrar a Dios? Vamos a suponer que él en esta tarde va a predicar. Acuérdese, es un simulacro, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestro hermano o cualquiera otro de los jóvenes que están aquí va a predicar. ¿Qué clase de mensaje cree usted, de acuerdo a la condición que usted sabe que tienen sus hijos? ¿Qué clase de mensaje cree usted que nos darían nuestros jóvenes si nosotros fuéramos la iglesia? ¿Verdad? Ahora, en este momento, ¿cómo nuestros jóvenes gobernarían la iglesia? Ustedes, jóvenes, ¿cómo gobernarían la iglesia? Si yo te doy el micrófono y te digo, predícanos, ¿qué predicarías? Es un ejemplo solamente. No sabe, ¿verdad? Bueno, es todo, jóvenes, pueden pasar a sus lugares. Muchas gracias. Un legado familiar honroso. Usted sabe en la condición espiritual en la que están sus hijos. Hay una historia en la Biblia de dos reyes, dentro de los reyes de Israel. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 12, de dos reyes. Un rey llamado Roboam y otro llamado Jeroboam. Roboam era el rey de Israel que gobernaba la parte norte a través de la nación de Judá. Y Jeroboam gobernaba las 10 tribus de Israel en la parte sur, ¿sí? Entonces, Roboam fue el sucesor de Salomón. Fue hijo de Salomón y él mismo fue el siguiente rey de Israel. Pero el pueblo de Israel, en la parte sur, las 10 tribus de Israel, necesitaban tomar una decisión. Y esa decisión iba a trascender a todo el pueblo de Israel, pero la decisión la tenía que tomar Roboam. Había una petición ahí, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel llama a Jeroboam y le dice, queremos que vayas como nuestro representante ante Roboam, porque tenemos una petición que hacerle a él. Y vamos ahí a la Escritura para leer esta historia en Primera de Reyes, capítulo 12. Quiero aclarar que el reino del norte era el rey Jeroboam, era el rey de las 10 tribus de Israel en la parte norte, y Roboam era el rey de Israel a través de la nación de Judá en la parte sur. Hay una petición pues que se le hace a Roboam, y en el libro primero de Reyes, capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura así: aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, ¿qué había sucedido? Salomón había muerto. ¿Sí? Cuando Jeroboam lo escucha, va y se reúne con los demás, y en el versículo 3 dice, enviaron a llamarle a Jeroboam, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre, o sea, Jeroboam era el representante ante Roboam, y Jeroboam está hablando, haciendo esta petición. Dice versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo,
Aquí esta parte yugo, el yugo que estaba experimentando el pueblo de Israel tenía que ver con trabajos obligatorios que tenía que realizar el pueblo de Israel. No tenían opción, tenían que trabajar y se les obligaba de manera dramática a trabajar. Pero también ese yugo tenía que ver con impuestos económicos muy excesivos, más allá de lo justo. Entonces dice ahí, tu padre agravó nuestro yugo a través de trabajos obligatorios e impuestos excesivos, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Esa era la petición. Bájanos los impuestos, bájanos la parte del trabajo que estamos haciendo y te vamos a servir. Vamos a ver qué fue lo que respondió el rey Roboam. Y él les dijo, vayan y de aquí a 3 días vuelvan a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. Buena intención. Los ancianos aquí eran no solamente los consejeros que tenía Salomón en su reinado, sino también eran hombres de edad avanzada que ya habían desarrollado una experiencia, los ancianos. Entonces Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo me aconsejan ustedes que responda a este pueblo a su petición? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te aseguro que te servirán para siempre. Versículo 8, vamos a ver cómo respondió Roboam. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante. Regularmente, eventualmente, la experiencia que tiene un anciano, una persona de edad avanzada, la experiencia que le ha dado la vida, no es la misma que tiene un joven de 20 o 30 años. ¿Verdad que no? Es obvio. Entonces este rey Roboam deja el consejo de los ancianos y va y les pregunta a los jóvenes y les dice, ¿qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes respondieron. Los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Es decir, no solamente trabajaban obligadamente, sino pagaban impuestos. Bueno, este les iba a imponer más impuestos, según el consejo de los jóvenes. Mi padre os castigó con azotes, mas yo les castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, vuelvan a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Sabe cuál fue el resultado de esa decisión? El pueblo de Israel se rebeló. Detrás de todo este panorama estaba Dios. Dios permitió esta situación. Pero vino rebelión al pueblo de Israel. Pregunta, cuando usted como padre de familia o nuestros hijos que están a nuestro lado necesitan tomar una decisión, la pregunta es la siguiente, ¿con quién va usted? ¿Con una persona de experiencia, con una persona cristiana que tiene sabiduría de Dios, que conoce la Escritura? ¿O va con los jóvenes que les falta experiencia y que posiblemente algunos de ellos no conocen del Señor, como la generación que siguió después de Josué? Los jóvenes, cuando tienen que hacer una decisión, ¿a quién le piden consejo? ¿A la gente de experiencia, a la gente que tiene madurez? ¿O a alguien que no tiene madurez y no tiene experiencia? Buena pregunta. Buena pregunta.
Un legado familiar honroso. ¿Qué es un legado? Un legado, así en términos materiales, se denomina a la herencia o al acto a través del cual una persona, a través de un testamento, decide repartir sus bienes a otra persona determinada. En términos morales y espirituales, es la herencia que le dejamos a nuestros hijos para que ellos sepan cómo deben conducirse en esta vida. No sé si queda claro. La herencia que le dejas a tus hijos para que moral o espiritualmente, para que con esa herencia ellos sepan cómo se deben de conducir en esta vida. ¿Sí? Porque ¿de qué le sirve que usted salga desde temprano en la mañana, a la hora que tiene que salir, regrese muy tarde y haga dinero y mucho dinero y más dinero para que al final del camino usted diga, bueno, y es que la Biblia dice que los padres atesoramos para los hijos, pero ¿de qué le sirve a usted dejarle toda una fortuna que usted logró hacer, una o poca fortuna de lo que usted logró hacer, si sus hijos no son ni moral ni espiritualmente sabios para administrar lo que usted les dejó o les va a dejar? El ejemplo claro lo vemos en el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Malgastó todo y vivió perdidamente. Regularmente, cuando alguien deja una herencia, si el hijo o la hija o la persona a quien se le dejó la herencia no está bien fundamentado en los caminos del Señor, regularmente se va a perder. ¿Sí o no? Pero todo esto depende justamente del legado que cada uno de nosotros les dejamos a nuestros hijos. La herencia que tú le dejas. Si tú le has dejado a tu hijo principios espirituales, que tú sabes que cuando no estés ya en este planeta, tú sabes y estás seguro de que él va a seguir el camino que tú le encomendaste, pues qué bueno, gloria a Dios. Mire qué ejemplo tan interesante vemos en la vida del joven Timoteo, que dice la Biblia, bueno, los comentaristas dicen que este joven Timoteo, siendo pastor de la iglesia en Éfeso, tenía más o menos entre 20 y 30 años de edad. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice que Pablo recordaba en sus oraciones y podía ver la fe no fingida que había en Timoteo, que le habían enseñado su abuela Loida y su madre Eunice. Timoteo fue un joven bendecido que tuvo dos buenas maestras, su abuela y su madre, tuvo dos buenas maestras que lo ayudaron a que él desarrollara una fe que no era fingida. Y Pablo dice, así como yo veía que había una fe no fingida en tu abuela y en tu madre, estoy seguro que también en ti. Pregunta, de acuerdo a la condición espiritual y al legado que hasta el día de hoy usted le ha ido dando a sus hijos, ¿usted considera y usted cree que sus hijos el día de hoy están viviendo con una fe no fingida o con una fe fingida? No sé si me expliqué porque se quedaron muy serios. Si el día de hoy tú mueres, papá y mamá mueren, ¿qué será de tus hijos? ¿Qué será de tus hijos precisamente de acuerdo al legado que tú les has dejado? No, pues posiblemente, mira, como yo trabajé todos estos años, pues materialmente no les va a faltar nada. Sí, está bien. ¿Y cómo van a administrar lo que tú les dejaste? Bueno, de acuerdo al legado que tú también les estés dejando. En el caso de los hijos de Dios, nacidos de Dios, nuestro mejor legado son los principios y valores eternos que pueden salvar la familia, que pueden establecer nuestros hijos y salvar sus vidas, y que están claramente establecidos en lo que se llama la inerrante palabra de Dios. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Principios y valores eternos que tú sabes que el día que tú faltes, ellos van a seguir en los caminos del Señor. Entonces,
un legado familiar. Ya vimos lo que significa un legado, una herencia. Pero también dice que esa herencia familiar que les dejamos debe de ser una herencia honrosa. La palabra honra se traduce valioso, de gran estima, respetable. Entonces, la herencia que yo le deje a mis hijos debe de honrar a Dios, porque tiene que ser una herencia valiosa. Debe de ser una herencia de gran estima, y que a resultado de esa herencia que tú le estás dejando, una herencia espiritual y moral, ellos puedan ser respetables, personas respetables en este mundo y en esta sociedad. Una herencia respetable. Dios en su soberanía, mis hermanos, trazó un diseño perfecto para que funcionara la familia de acuerdo a su diseño y de una forma que le diera honra al Creador, quien fue el diseñador de la familia. Pero escuchen esto, el diablo y el engañador de esta sociedad se han encargado de desvirtuar y prostituir ese diseño divino, ¿sí o no? Y esto lo vemos desde el Génesis, desde la desobediencia de Adán y Eva. El enemigo empezó a desvirtuar el diseño perfecto de Dios, que Dios estableció para que funcionara adecuadamente la familia. Dice la Biblia en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ayuda qué? Ayuda idónea, el complemento para el varón, la contraparte del varón, no la parte que se pone en contra del varón. Es muy diferente. Pero luego, en el versículo 24 de ahí mismo del capítulo 2, Dios establece un mandamiento universal para que funcione la familia, para que se vaya creando la familia. Mire el mandamiento, dice ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Quién se unirá? El hombre se unirá a su mujer, un hombre y una mujer. Diseño perfecto de Dios. Se van a unir, se van a ligar a través de la relación sexual y van a formar la familia. Así es como se forma la familia, según el diseño de Dios. Pregunta, ¿según el diseño de Dios está funcionando tu familia de acuerdo al diseño de Dios o de acuerdo a lo que este mundo está estableciendo para la familia? Porque bueno, la realidad de las cosas es que nos encontramos con una verdad muy clara y muy objetiva. Hay crisis en la familia cristiana de hoy, ¿sí o no? ¿La familia cristiana está en Cristo o está en crisis? Podemos pensar que estamos en Cristo, pero estamos en una crisis familiar, ¿verdad? Es muy claro por todos que hoy estamos viendo a nuestro alrededor una ola de males sociales que tienen afectada, sin lugar a dudas, nuestra sociedad. Pero también la sociedad se ha encargado de, en esa ola de males sociales, y lo digo así solamente en una expresión, males sociales, usted sabe a lo que me refiero, esa ola de males sociales ha afectado a la familia cristiana, pero la familia que no conoce al Señor, la familia no cristiana, está muy afectada por toda esa ola de males sociales. Y como la iglesia está formada por familias, pues resulta que también la familia cristiana ha sido afectada. Y ya lo vemos, dentro de la iglesia, muchos de esos males sociales que están afectando a la sociedad han afectado a la iglesia. Pero eso no significa que los hijos de Dios debemos seguir con la corriente de este mundo. No significa que la familia cristiana debemos de seguir esa ola de males sociales, porque somos responsables. Como cristianos somos responsables de hacer una diferencia. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:19, no lo tiene que buscar, yo se lo leo, le aseguro que ahí está. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenemos? La palabra profética más
segura. Y resulta que aquí están los principios, mandamientos y estatutos de parte del Señor, que Él nos dejó establecidos aquí en la Biblia para que funcionara adecuadamente la familia. La pregunta es, ¿por qué no está funcionando adecuadamente la familia cristiana? Vamos a suponer que el próximo domingo, todos nuestros jóvenes que pasaron aquí, ellos van a llevar adelante el servicio del próximo domingo. ¿Qué clase de servicio cree usted que tuviéramos? De acuerdo al legado moral, espiritual que usted le ha dejado a sus hijos. Por eso es que Salomón nos exhorta y nos anima a retener el consejo y no dejarlo. Como lo hizo Roboam, que determinó hacer a un lado el consejo de la gente de experiencia. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso será tu vida. La familia, a la que muchos dicen que es el pilar básico de la sociedad, sin lugar a dudas lo vemos ya, se está desplomando paulatinamente hasta tal punto de que hoy yo puedo ver a la familia como en una etapa de agonía. Muchas familias están muriendo, se están desintegrando, por diferentes razones. Y la pregunta que nos debe de hacer meditar y reflexionar a nosotros como padres cristianos es, ¿qué le está pasando a la familia cristiana del día de hoy? ¿Qué está pasando con la familia cristiana? ¿Y qué debemos hacer para que nuestra familia empiece a funcionar según el diseño de Dios? Bueno, la respuesta es, necesitamos de manera urgente y apremiante volver a los principios de la Biblia, que esos no han cambiado porque ahí han estado por todos los siglos de los siglos. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. La Biblia, los principios de Dios, ahí han estado desde la eternidad y por la eternidad. Estos no han cambiado. El problema no es que los principios hayan cambiado, el problema es que nosotros ni nos hemos dado el tiempo para estudiar esos principios, ni nos hemos tomado el tiempo tampoco para enseñárselos a nuestros hijos. Y esa pudiera ser una buena respuesta a la pregunta, ¿qué le está pasando a la familia cristiana de hoy? Hay muchos factores que han contribuido a que haya crisis en la familia cristiana de hoy. Por ejemplo, uno de esos factores es la ignorancia de Dios. Hay mucha gente todavía que ignora estos principios y mandamientos. ¿Y qué se puede esperar de personas que no conocen del Señor? Se puede esperar lo peor. Pero otro factor que ha contribuido a la crisis en la familia cristiana es que los que se supone que conocemos los mandamientos de Dios se encuentran alejados de Dios. Hay un alejamiento. O los que se supone conocemos los principios de Dios, estamos viviendo un cristianismo religioso. Y solamente les recuerdo una cosa, nuestros hijos nos están viendo. Y están tomando un ejemplo de nuestra vida. Porque ellos aprenden por ejemplo, pero también aprenden por repetición. La fe de Timoteo no le fue heredada, la fe de Timoteo, ¿verdad que no? Porque la fe no se hereda. Usted no puede tener la fe que yo tengo, ni yo puedo tener la fe que usted tiene. La fe no es heredable. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, según Romanos 10:17. El oír la palabra de Dios. Así es como viene la fe. La pregunta es si nuestros hijos tienen fe, confianza en Dios, si creen en Dios, porque te ven que tú le crees a Dios, porque te ven que tú clamas a Dios, porque ven que cuando hay algún problema y necesitas tomar una decisión, vas con Dios. Pero si nuestros hijos no están creyendo en Dios, no están confiando en Dios, muy posiblemente nosotros seamos los responsables. ¿Qué me dice otro de los factores que han contribuido a la crisis que hay en la familia cristiana de hoy?
son los medios de comunicación, las redes sociales mal usados y no supervisados. Porque las redes sociales, los medios de comunicación pueden ser bien usados cuando son bien supervisados. ¿Qué me dice de el índice de divorcios que va en un aumento desmedido entre cristianos? Dije entre cristianos que están viendo hoy por hoy el divorcio como la mejor alternativa para resolver conflictos conyugales. Tenemos problemas conyugales, tenemos problemas familiares. Bueno, pues ya no estoy dispuesto a seguir contigo, vámonos a divorciar. Y lo están tomando el divorcio como la mejor alternativa para disolver la familia. Yo pregunto, la familia cristiana, los cristianos que conocemos a Dios, ¿será una alternativa el divorcio para arreglar los problemas conyugales y familiares? ¿Esa será una alternativa? No, según la Biblia no. Porque tenemos la palabra profética más segura a la cual nos sería bien poner atención a ella. Y resulta que la palabra profética de Dios, cuando vienen problemas a la familia, problemas conyugales, la respuesta que Dios da para arreglar esos problemas conyugales es perdonar. Es humildad. No hay ningún problema que no se puede resolver con humildad. El problema es que a veces estamos tan orgullosos aquí en nuestro corazón que no queremos ser humildes para arreglar alguna situación. Y la familia está siendo afectada. Los hijos están siendo dañados. Por eso es que vemos tanta delincuencia a nuestro alrededor. Por eso es que vemos tanto narcotráfico a nuestro alrededor. Otro factor que ha influido para que haya crisis en la familia, escuchen esto, es una creciente revolución sexual sin freno que va desde lo que ahora algunos han dado en llamar la nueva droga, pero de nueva no tiene nada. Se llama pornografía. Pornografía. La pornografía ha venido a convertirse en el enemigo silencioso de los cristianos. Silencioso porque a veces piensan que es un enemigo inofensivo, pero es tan ofensivo este enemigo como lo son cualquier tipo de droga, cualquier tipo de adicción, que llevan a personas adictas a la pornografía hasta asesinar y violar niños. Pregunto, ¿está la sociedad así, sí o no? La pornografía ha arrastrado a muchos matrimonios a la práctica de muchas actividades dentro del lecho conyugal impuras. Estudios que se han realizado indican que un porcentaje muy alto de cristianos, yo dudo que sean cristianos, ¿no? Pero las estadísticas así lo llaman, porque un cristiano no puede estar adicto a la pornografía, ni a ninguna otra droga. No puede decir que es cristiano y estar adicto a la pornografía. Bueno, la pornografía entre cristianos ha provocado que muchos hombres no vivan una vida transparente delante de Dios y de los suyos, pensando que pueden engañar a Dios. Bueno, se pueden esconder de la esposa, pero de Dios nadie se esconde. Y déjenme decirle una cosa, este problema de pornografía está dañando muchas familias, está dañando la vida de muchos jóvenes. Si usted tiene problemas con eso, el consejo, lo que dice la Biblia es: arrepiéntete de tus pecados y renuncia de una vez y por todas a ese pecado. Mire el dato que me encontré ahí. En el año 1988 se crearon 1.300.000 videos pornográficos y solamente 2 años más tarde fueron casi 14 millones de videos pornográficos. Solamente en 2 años. No solamente se triplicó y cuadruplicó la cantidad, vino a ser mucho más, de 1.300.000 a 14 millones de videos pornográficos. No por nada la industria de la pornografía en el mundo produce 57 billones de dólares anuales. Buen negocio.
Bueno, tan buen negocio que llegan las jovencitas a los 18 años, ¿verdad? Me pasaron el dato aquí, ¿sí? Y como ya son mayores de edad, encubiertamente ellas empiezan a vender su cuerpo, a prostituirse a través de este tipo de escenas. Y cuando las cuestionan y las preguntan, la respuesta que ellas dan es que pues me pagan muy bien, por eso lo hago, porque les pagan muy bien. Mi pregunta es, ¿dónde está el papá y la mamá de esa jovencita que se prostituye? Porque de hecho lo hacen encubiertamente, cuando papá y mamá ni cuenta se da. Por cierto, ¿usted supervisa los aparatos electrónicos que tienen sus hijos? No, es que mi hijo ya es maduro. Mi hija ya es madura. Pregunta, ¿por qué hoy tantos hombres y mujeres han sido descubiertos viendo pornografía? ¿Porque son maduros? La industria pornográfica en Estados Unidos es una de las industrias que produce 12 billones de dólares anuales, mucho más que la deuda externa de muchos países. Dice una estadística que salió por ahí que el 20% de los hombres norteamericanos han admitido ser adictos a la pornografía. Y yo creo que me estoy quedando corto con la estadística, el 20%, yo pienso que es más. En una convención de pastores y líderes que se llevó a cabo hace unos años atrás, donde se habló del tema de la adicción a la pornografía, una vez que los expositores hablaron del tema, hicieron un llamado y dice la estadística que el 53% de los predicadores y ministros que se encontraban en ese lugar admitieron tener problemas con la pornografía. Ministros y pastores y predicadores de una iglesia cristiana teniendo problemas de pornografía. Por eso está la familia como está. Por eso está la iglesia como está. ¿Sí o no? ¿Y qué me dice de la creciente ola de divorcios? Porque, por cierto, hoy hay una nueva modalidad de los divorcios, o la razón por la cual se está divorciando la gente. Resulta con que ahora ya no es que él se fue con otra, sino que él se fue con otro. Y como lo descubrió la esposa, pues se divorcian. Y al revés también, porque también hay mujeres que ya no es que se van con otro, se van con otra. Por eso hay crisis en la familia de hoy. Todo esto, mis hermanos, ha sido provocado por toda esta ola de males sociales en la que está involucrado este mundo. Y el mundo que se ha metido a la iglesia. Sí. Con el famoso movimiento de liberación femenina, donde una mujer de Nueva York, líder de una organización como estas, en una de sus convenciones, ella hablando a miles de mujeres que se encontraban ahí, les dijo: el matrimonio, mujeres, es solo servidumbre legalizada, así que libérate del matrimonio. Cuando dice la Biblia que el matrimonio fue instituido por Dios, ¿para cuántos de los matrimonios que están aquí el matrimonio es una bendición? Para mí es una bendición el matrimonio. Ahora, lo triste del asunto es que hay matrimonios que tienen tantos conflictos y no están dispuestos a ser instruidos con la palabra de Dios para arreglar sus conflictos. Bueno, esta mujer también en esa convención, ella dijo que las relaciones familiares constituyen la base de toda opresión humana. Las relaciones familiares, ella lo está viendo como una opresión. ¿A cuántos de las familias que están aquí les parece que la familia es un yugo, es una opresión como la que Salomón imponía con el pueblo de Israel? ¿Le parece un yugo, una opresión? Bueno, esta mujer dice que sí. Esta misma mujer en esa convención, ella dijo lo siguiente: me gustaría eliminar el concepto de sexo masculino y femenino, porque todas somos iguales, tenemos todos los mismos derechos.
Y le digo una cosa, ese concepto hoy por hoy se está eliminando. ¿Por qué? Porque ya cada quien tiene el derecho y la libertad de exigir o de elegir, mejor dicho, su inclinación sexual de su preferencia. Pregunta, ¿la familia cristiana estará en Cristo o estará en crisis? ¿Qué me dice también de un movimiento que cada vez está tomando más fuerza, llamado el derecho de los niños? Los niños tienen derechos, ¿sí?, a elegir lo que quieran, a elegir su sexualidad. Todos conocemos por la Biblia que el orden que Dios estableció es el varón cabeza de la mujer. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, mujeres? Varones, ¿estamos de acuerdo en eso? Jesús, el varón, la mujer, los hijos y el ministerio. Ese es el orden que Dios estableció. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Quiero que sepan, pues, dijo Pablo, que el varón es cabeza de la mujer, así como el varón está sujeto a Cristo, ¿verdad? Bueno, el orden oficial en cuanto a derechos que ha establecido el gobierno actual en Suecia, un gobierno muy liberal, por cierto, que se supone que está entre los países del primer mundo, de los países bien desarrollados, ¿sí? Bueno, Suecia hoy por hoy cambió el orden que Dios estableció. El día de hoy en ese país, el orden que ellos oficialmente establecieron es primero los niños, después la mujer, enseguida las mascotas y al último el varón. ¿Qué está pasando? ¿Sabe cuál es uno de los países donde se está teniendo mayor problema en la familia? Justamente ahí en Suecia. Porque rediseñaron, según ellos, o cambiaron el diseño perfecto de Dios. Porque dicen ellos que el diseño perfecto de Dios, que Dios estableció en la Biblia, para que funcione adecuadamente la familia, está obsoleto y ha pasado de moda. Y ellos lo rediseñan y dicen, no, ahora en primer lugar están los niños, las mujeres, la mascota y al final el varón. Y le digo esto, en base a ese derecho que se le ha dado a los niños, resulta que el padre de familia no puede llegar y deliberadamente, arbitrariamente, abrir la puerta de la recámara de sus niños. Si su niño está por ahí adentro en su recámara y está con otro de sus amiguitos de la escuela haciendo lo que bien les parezca, papá no puede llegar a supervisar si antes no toca la puerta. Y una vez que toca la puerta, el hijo, con los derechos que se le han delegado, el hijo puede decidir si lo deja entrar o no. Bueno, allá en aquel país, una mascota, un perrito, una hormiga, una cucaracha tiene más derechos que un hombre. Por eso está la familia como ahora está. Un legado familiar honroso. Hay quienes se han atrevido a responsabilizar a Dios por lo que este mundo está experimentando y se preguntan en tono de reclamo, le preguntan a Dios así como reclamándole a Dios. Si tú eres amor, Señor, ¿por qué hay tanta crisis de todo tipo alrededor del mundo? ¿Dios es culpable de lo que pasa alrededor del mundo? No. Muchas veces decimos que la razón por la que hay crisis en la juventud es debido a la crisis moral y espiritual en la que se encuentra este mundo, y eso es verdad. Pero debemos también estar conscientes de que todo ha tenido un comienzo y el ser humano le ha ido dando continuidad de acuerdo a los principios y morales espirituales que cada familia vamos estableciendo en nuestra familia. Yo soy responsable de los principios morales y espirituales que voy desarrollando en mi familia, donde Dios no tiene la culpa de nada.
Si meditamos de manera más objetiva, nos daríamos cuenta que si la moral en este país o en este mundo está en decadencia y en una caída libre y sin freno, tuvo un comienzo en el cual Dios no fue responsable. Nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. ¿Sí o no? No hay muchos amenes. Aunque no nos guste, mis hermanos, así esa es la verdad. Nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dejó el manual. Él ya nos dijo cómo funciona la familia. El problema, vuelvo a repetirlo, que no nos tomamos el tiempo para estudiar el manual, instruirnos para instruir a nuestros hijos. ¿Qué no dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así dice la Biblia. El problema es que no nos tomamos el tiempo para instruirnos e instruir a nuestros hijos. Si la integridad, la lealtad y la fidelidad para muchos es un asunto que ha pasado de moda, todo tuvo un comienzo y escuchen esto nuevamente, Dios no es responsable. Algunos dicen, es que la fidelidad, la lealtad ya ha pasado de moda, no sean anticuados. Fíjese cómo el día de hoy los conceptos acerca de la virginidad con las señoritas está tan desvirtuado. A una señorita que se ha mantenido pura le llaman anticuada. No seas anticuada. ¿Cómo que todavía no has tenido tu primera experiencia amorosa? No sabes de lo que te pierdes. Ese es el concepto del mundo. Y ese mismo concepto se lo siembran a los jóvenes también, porque también los jóvenes deben de mantenerse en pureza sexual, ¿sí o no? No, pero los jóvenes de hoy se jactan y dicen, y llevan una cuenta, llevo tantas. Por eso hay crisis en la familia de hoy. Por cierto, déjeme decirle que las modas también han sido un factor que han provocado crisis en la familia. Porque pues hoy, si la moda es drogarse, pues se drogan. Me tocó ministrar a una jovencita por allá donde andaba, a la cual mamá descubrió que estaba fumando marihuana. Entonces, cuando estábamos hablando ahí con ella, estaba yo con su mamá y la chica de 13 años, yo le pregunté, ¿por qué fumaste marihuana? Dice, es que quiero sentirme aceptada en el círculo de mis amigos. Y es que como la moda con ellos, y para que yo pueda ser aceptada en el círculo de mis amigos, tengo que fumar marihuana. Bueno, pues fumé marihuana. ¿Sabe usted dónde está el padre de esta jovencita de 13 años que fuma marihuana? Está en la cárcel. ¿Sabe por qué? Por narcotraficante. Bueno, ahora también la moda, porque así lo han sembrado esta sociedad, los conceptos y principios equivocados del mundo se han sembrado y se han metido a la iglesia. La moda es que cada quien puede elegir la preferencia sexual que mejor le venga. Y usted ya sabe a lo que me refiero. ¿Usted cree que porque es la moda todos deberíamos asumir la moda? No, por supuesto que no. Las modas, yo lo he dicho en otras ocasiones, son tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, pero también de estilos de vida. Vea usted el estilo de vida de la gente allá afuera, cómo se visten y todo el mundo quiere andar vestido igual, estilos de vida. Pero también una moda tiene que ver con la manera de comportarse. Bueno, si los hijos allá en el mundo son rebeldes y es la moda, pues también los hijos en la iglesia son rebeldes. Es más, le voy a decir una cosa, la rebeldía que muchos hijos que no conocen al Señor, que son nuestros hijos, muchos de ellos, esa rebeldía está rayando en una rebeldía en lo diabólico ya. Una rebeldía impresionante. Donde ya los hijos no están respetando y mucho menos amando a los padres y se atreven a golpearlos. La cosa está difícil, mis hermanos. ¿Sí? El asunto es qué vamos a hacer.
Entonces, maneras de comportarse son modas que marcan, establecen y modifican la conducta de una persona. La sociedad de este siglo XXI está llena de tendencias que me parecen tendencias muy espeluznantes, malvadas y perversas. Por ejemplo, hoy hay quienes con una mente y conducta corrupta, ya lo dije, han rediseñado el matrimonio y por ende la forma en que funciona la familia. Hay quienes piensan que un hombre y un hombre va a crear una familia. Están rediseñando el diseño perfecto que Dios estableció acerca de cómo funciona y se crea la familia. Pregunta: ¿qué clases o qué clase de valores morales y espirituales tendrán nuestros hijos, tus hijos hoy y mis hijos? ¿Qué clase de valores? ¿Qué clase de sistema de valores y qué clase de moralidad y qué clase de sociedad estamos estableciendo para las próximas generaciones? Buena pregunta. ¿Qué clase de herencia le dejarás a tus hijos? ¿Qué será de ellos en los próximos 10 años si no viene el Señor antes? ¿Usted se ha puesto a pensar qué será de sus hijos en 10 años más si el Señor no viene antes? ¿Hasta qué punto somos responsables de que la moral, la integridad y la fidelidad estén en una decadencia? No importa, mi hijo, diga mentiras. No pasa nada. Con ese espíritu machista que luego los mexicanos y mucha gente tiene, llaman a los hijos y les dicen: véngase, yo lo voy a enseñar a ser hombre. Y lo llevan a prostituirse, a tener sus experiencias con prostitutas y a drogarse. Ay, hermano, ¿qué está hablando? Eso no se habla en la iglesia. Sí, son temas que la Biblia los registra ahí. Y tengo yo la responsabilidad de advertir: si usted decide hacer otra cosa, ese será su asunto. Yo ya advertí, yo ya dije. Pero la pregunta es, ahí está, ¿qué legado familiar estamos dejando a nuestros hijos? ¿Un legado que le dé honra y gloria a Dios o de otra manera? ¿Cuántas veces yo he escuchado padres de familia que se preguntan con mucha angustia y desesperación e incertidumbre? Se preguntan: ¿qué le esperará a mis hijos en esta generación y en este mundo que nos tocó vivir? Yo tengo 2 nietos. Y sabe, yo me hago esta pregunta: ¿qué le espera a mis nietos? A lo mejor usted dice: yo tengo hijos jóvenes, ya hicieron su vida, a lo mejor sus hijos ya se fueron hasta de casa, pero a lo mejor tienen nietos. ¿Qué será de tus nietos en 10 años más? Hay otra pregunta que me suena muy interesante. ¿Qué clase de hijos estaremos dejando como legado a esta sociedad? Porque sí podemos pensar y decir: ¿qué le espera a mis hijos con este mundo como se ve que está torcido y está de cabeza? ¿Qué le espera a mis hijos? Bueno, sí, pero ¿y qué clase de hijos nosotros vamos a dejar en esta sociedad? Unos hijos que aman a Dios, ¿sí? ¿Se imagina usted qué nos espera con políticos y gobernantes que pretenden, escuche esto es ya una propuesta de ley que anda por ahí sonando? Gobernantes que pretenden entregar los derechos y las responsabilidades de la crianza de los hijos al gobierno federal a través de las guarderías. No hay problema, vamos a invertir fondos del gobierno federal para que usted traiga aquí a sus hijos, aquí se los vamos a cuidar, aquí los vamos a adoctrinar, aquí usted trabaje y trabaje y trabaje, cuando la crianza de los hijos le corresponde a los padres, no al gobierno federal. Pero como es una propuesta de ley, el propósito es adoctrinarlos en todos aquellos valores, así lo pongo entre comillas,
que el Estado y el gobierno federal consideren aceptables, como ya es un hecho en algunos estados, que los niños pueden elegir la inclinación sexual que ellos consideren aceptable. Para eso los quieren adoctrinar. Pero para eso necesitan tenerlos en una guardería que a usted no le cueste o le cueste muy poco. Usted decide si la guardería cría a sus hijos o si usted los quiere criar. La Biblia dice que los padres somos responsables de la crianza de nuestros hijos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice que nosotros debemos de amonestar y criar a nuestros hijos en sujeción y amonestación del Señor. Criar a nuestros hijos en sujeción y amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad del gobierno federal. Entonces, ¿qué le pasó a la siguiente generación después de Josué? Dice ahí la Escritura que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó otra que no conocía a Jehová. Conocer es la palabra que viene del hebreo como entender, comprender, observar, reflexionar y experimentar. Por lo que oían. Lo cual significa que esta generación después de Moisés nunca escucharon de Dios, nunca escucharon de las maravillas que Dios hizo por el pueblo de Israel, porque sus padres nunca se tomaron el tiempo para instruir a sus hijos en las grandes maravillas que Dios hizo por Israel. Y la consecuencia pues sale a la luz, versículo 11, estoy en Jueces 2:11. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga, pues ¿qué esperaba? ¿Que hicieran lo bueno? No conocían a Dios. Cuando nuestros hijos o alguien no conoce al Señor, usted puede esperar lo peor de ellos. Que no nos extrañe. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Mientras nuestros hijos no nacen de nuevo, tú puedes esperar lo peor de ellos. Y ya lo hemos vivido. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, plural, Baales, no uno, muchos Baales, muchos dioses. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, se postraron a ellos, y viene la consecuencia nuevamente de parte de Dios, y provocaron a ira a Jehová. Pues oiga, Dios no les iba a aplaudir. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pues obviamente con mucha facilidad pues se dieron a la corrupción y a las consecuencias. Mire lo que dice el encabezado que tiene ahí su Biblia antes de comenzar a leer el versículo 11. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? No sé si dice como la mía, apostasía de Israel. ¿Qué esperábamos? ¿Verdad? ¿Qué es la apostasía? Pues la apostasía es mantenerse apartado de Dios, salirse, retirarse de la posición que antes se ocupaba para irse a otro lugar, desviarse, naufragar de la fe, desistir y desertar del camino de la verdad, pero también se traduce negación y renuncia de la fe. Eso es apostasía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Apostataron, dejaron a Dios. Pregunta, ¿la apostasía puede surgir en el corazón de cualquier persona? ¿Sí o no? No. Apostasía surge en el corazón y en la mente solamente de aquellas personas que alguna ocasión confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, pusieron su fe en Jesús y en su palabra, pero que deliberadamente, en un momento, deliberadamente, voluntariamente deciden dejar a Dios. Porque si no, entonces no fuera apostasía, ¿verdad? Sino que deliberadamente, intencionalmente, dejan la fe bíblica y empiezan a hacer declaraciones antibíblicas y a soltar un montón de herejías. Bueno, ¿qué hizo Israel? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios
Y aquí en este punto, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, yo pregunto, ¿qué es lo más malo que alguien puede hacer ante los ojos de Dios? ¿Mentir? ¿Es malo mentir? ¿Robar? Es malo robar y Dios no lo pasa por alto, es malo robar. ¿Qué es lo más malo que alguien puede hacer, un hijo de Dios puede hacer contra Dios? ¿Qué? Se llama idolatría. Sustituir a Dios por otros dioses. Y como la Biblia dice que Dios es celoso, Él no se quiere compartir con nadie. Todo lo demás es malo. Robar, matar, adulterar, fornicar es malo. Pero algo de lo que más aborrece Dios es la idolatría. Vivir con sustitutos y adorarlos, porque Él es un Dios celoso. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses de los pueblos que estaban a los alrededores. Adoraron a Baal y a Astarot. Este Baal era una deidad, un dios cananeo, que lo adoraban porque lo consideraban el dios de la lascivia incontrolable. Era un tirano sangriento, su nombre quiere decir fuerte y poderoso, Baal. El culto a Baal, todos aquellos que adoraban a Baal, lo adoraban con todo tipo de libertinaje sexual y prostitución, tanto de mujeres como de hombres. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Empezaron a adorar a Baal en un libertinaje sexual. Empezaron a prostituirse mujeres y hombres, lo que está sucediendo en el día de hoy, mis hermanos. Astarot, porque dice ahí que adoraron a Baal y a Astarot. Astarot, dicen las crónicas, que era la esposa de Baal. Esta era considerada la patrona del sexo y de la guerra. Era llamada la Virgen Santa, que de santa no tenía nada. Pero el sentido de santa que ellos le daban es que era apartada para satisfacer los deseos de la carne de quienes la adoraban. De hecho, era considerada como una prostituta sagrada. ¿Una prostituta sagrada? ¿Qué hizo Israel? Sirvieron, trabajaron, adoraron, le dieron culto a Baal y a Astarot. En otras palabras, le dieron rienda suelta a la lascivia, todo tipo de libertinaje sexual, se prostituyeron tanto hombres como mujeres. Y como Dios es un Dios celoso, que Dios es justo, dice la Biblia, y ama la justicia, Dios jamás va a dar por inocente al que es culpable. Mire lo que dice el versículo 14. Jueces 2:14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que Israel salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. ¡Qué tremendo! La protección, la cobertura de Dios se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque estos empezaron a adorar a los Baales. Pregunta, padres de familia, ¿cuál es la condición espiritual de tus hijos en cuanto a la adoración? ¿Estarán adorando a Dios o adorando los dioses de este mundo? Porque no ven que tú, papá o mamá, adoras a Dios. Yo no sé cuál es la condición de tu familia. Donde quieras que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Claro, quien se sale de la cobertura de Dios va a sufrir. ¿Sufrió el hijo pródigo, sí o no? Claro. Por eso hay que mantenernos bajo la cobertura de Dios. ¿Satanás pudo hacer algo en contra de Job? No.
De hecho, el mismo Satanás le dijo, pues, ¿a poco crees, Dios, que Job te alaba de balde? ¿Qué acaso no lo has rodeado tú a él y a todas sus pertenencias? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Dios protegía a Job. Y mientras estaba protegido por Dios, ni el mismo Satanás podía hacer nada contra Job, hasta que Dios no le dio permiso, y un permiso limitado. Dice la Biblia en el Salmo 127:13, lo leo rápido. Dice la Biblia, he aquí, herencia, bienes heredados de Jehová son los hijos. ¿De quién son los hijos? ¿De quién? ¿Son tuyos? Son de Dios. Es un bien que Dios nos ha dado para que nosotros administremos los bienes que son de Dios. Cuando Dios nos pida cuentas de los bienes que Él nos heredó, ¿qué respuesta le daremos? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Notemos cómo en este versículo Salomón, que es el autor de este salmo, presenta la descendencia como una bendición. Y es que según la cultura judía, la palabra bendición era sinónimo de abundancia de hijos, no de abundancia de materiales. Las familias que tenían muchos hijos eran bendecidas porque, según este versículo, era la herencia de Dios. Abundancia de hijos, y eran considerados como los bienes heredados que Dios ponía al pueblo para que los cuidasen. Pero además, por ser la bendición de Dios, el aborto para ellos era una abominación. Hoy es una decisión que alguien deliberadamente hace, porque no saben que los hijos son la herencia de Dios. Obviamente, al haber muchos, las necesidades, los conflictos, la adversidad en la crianza también era mucha. Sin embargo, con ello Dios formaba el carácter del pueblo de Israel. Esto con el fin de que ellos dejaran un legado familiar que le diera honra al Señor. Cuando usted repasa los libros de la historia de los reyes de Israel, se da cuenta que muchos de ellos, dice la Biblia, que muchos de ellos, al inicio de un capítulo, dice, y este rey hizo lo recto delante de Jehová, andando en los caminos de su padre. Pero también dice lo contrario, y este rey hizo lo malo delante de Jehová, así como su padre. Por ejemplo, Salomón, hijo de David, empezó bien, pero terminó mal. En otras palabras, en su vida manifestó el ejemplo o la marca que su padre le dejó. Mire la historia de Salomón, y ya casi con esto nos vamos. En 2 de Crónicas capítulo 1, no lo tiene que buscar, narra que una ocasión cuando Salomón empieza a gobernar, narra la Biblia que Dios se aparece a Salomón y le hace una pregunta y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué pidió? Salomón. Dice en la historia que Salomón tenía más o menos 20 o 30 años de edad. Era un jovencito, ¿verdad? Y a esa edad pudo él manifestar la marca y el ejemplo que su padre le dejó. Su padre David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, casi así en automático, él no lo pensó cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Señor, necesito sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo que es tan grande. Y Dios le dio sabiduría. Y empezó a gobernar el pueblo, ¿sí? Mire lo que David le aconsejó a Salomón. Se lo leo así rápido. 1 Reyes 2:1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciéndole, yo sigo el camino de todos en la tierra, pero yo ya voy a morir. Pero tú, le dice David a Salomón, esfuérzate y sé hombre.
no veo yo que dice ahí la Biblia, esfuérzate y cuando haya pasado los años de tu vida puedes tener la libertad de decidir por tu sexualidad. No, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, observando sus estatutos, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice el Señor, faltará de ti varón en el trono de Israel. Y ahí lo vemos. Pero llega el capítulo, esto fue en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, pero llegamos al capítulo 11. ¿Sí? Perdón, no es Crónicas, es Primera de Reyes, capítulo 11. Del capítulo 1 al capítulo 11 no se sabe cuánto tiempo pasó, pero algo sucedió. Porque en Primera de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Qué hizo Salomón con esas mujeres? Las amó. No solamente a la esposa que tenía. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, no tendrás relaciones sexuales con ellas. ¿Por qué? No te llegarás a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Menospreció el consejo de Dios, no le importó lo que Dios decía. No le importó el mandamiento de Dios. Él dijo, no me importa, Señor, tu instrucción. Yo voy a amar a las mujeres que yo quiera. Así está sucediendo el día de hoy con la vida de muchos varones y de muchos jóvenes que no están escuchando el consejo de papá y mamá, y que muchos papá y mamá no están escuchando el consejo de Dios. A estas pues se juntó Salomón con amor. Qué amoroso, ¿verdad? Versículo 3, Primera de Reyes 11:3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Estaba bendecido el hombre. Y sus mujeres, resulta que desviaron su corazón. Sucedió lo que Dios había advertido. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Qué sucedió con Salomón? Lo que sucede con todos aquellos que dejan a Dios: apostató de la fe. Hermanos, termino con esta pregunta. De acuerdo al ejemplo de Salomón, empezó bien, pidió sabiduría de Dios, pero luego empezó a corromperse. Amó a las mujeres que Dios le había dicho que no las amara. ¿Sí? 300 mujeres, 700 concubinas que lo desviaron. Si tu hijo o tu hija, padre de familia, estuviera en la situación de Salomón, donde Dios se aparece a tu hijo o a tu hija, ¿qué crees? Y le dice el Señor, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué crees que pediría tu hijo según lo que tú has sembrado con ellos? Según la condición espiritual en la que tú consideras que están tus hijos, ¿qué crees que ellos pedirían? ¿Sabiduría de Dios o el amor de muchas mujeres? Yo no sé. Puede ser que usted sí sepa, porque usted sabe lo que ha sembrado con sus hijos. ¿Qué legado familiar estaremos dejándole a nuestros hijos en este tiempo? ¿Un legado que honre a Dios o deshonre a Dios? Cada uno de nosotros sabemos. Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie.
Deme unos minutos solamente, no se mueva nadie, a menos que necesite moverse porque es una emergencia. Pero yo quiero pedirle que cierre sus ojos por un momento y piense objetivamente en esto que hemos hablado. El deseo de mi corazón es que este mensaje no haya sido un mensaje más. Por el contrario, que haya sido un mensaje que haya removido algo aquí en nuestro corazón. Y no solamente que haya removido algo en nuestro corazón, sino que lo haya hecho, pero a la vez estemos dispuestos a nosotros hacer algo por nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús estamos aquí, reconociendo nuestra condición, reconociendo que tú eres Dios, el creador de todas las cosas. Tú creaste este mundo, Señor. Tú eres el Dios de toda sabiduría, de toda majestad. Y tú nos creaste, Señor. Tú pusiste en nosotros, Señor, sabiduría. Tú pusiste en nosotros tu Espíritu Santo, Señor, cuando nacimos de nuevo, nos sellaste con tu Espíritu Santo. Y es tu Espíritu Santo el que nos guía siempre a toda la verdad. Y hoy en esta hora, Señor, hemos sido confrontados con tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos mantengamos siempre, Señor, bajo tu cobertura. Que nos mantengamos siempre, Señor, en el consejo y el diseño perfecto que tú estableciste para que funcione adecuadamente la familia. Por más que este mundo haga sus esfuerzos, Señor, nosotros nos queremos mantener en lo que dice tu palabra. No queremos amoldarnos a la corriente de este mundo, Señor. Queremos hacer la diferencia porque tú nos dejaste en nuestra mano la palabra profética más segura, a la cual debemos hacer bien en consultar. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, la recibimos en nuestro corazón. Y pedimos que nos des la sabiduría, Señor, para instruirnos primeramente y poder instruir a nuestros hijos, Señor. Para que ellos, en la medida que va pasando los años, puedan desarrollar una fe no fingida, como la fe no fingida que desarrolló Timoteo. Ayúdanos. Si tienes ahí a tu hijo, a tu hija, agárralo ahí, ora por él, varón, mujer que estás ahí. Dile, Señor, guarda la vida de mi hijo. Guarda la vida de mis hijos, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, queremos dejar a esta sociedad hijos que te conozcan a ti, Señor. Hijos que te amen a ti, Señor. Que estén apasionados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Asumimos el desafío, asumimos el reto, Señor, de instruirnos e instruirlos a ellos para que el día que los días de nuestra vida terminen en este planeta, Señor, ellos puedan vivir la vida diaria, Señor, honrándote a ti, amándote a ti, siguiendo en tus caminos, Señor. Queremos dejarle a esta sociedad hijos que te amen, hijos que te honren, Señor. No hijos que sean una deshonra para la nación y para la iglesia, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a no menospreciar el consejo que tú estableces en tu palabra. No queremos hacerlo a un lado, Señor. Se levantó después de Josué una generación que no te conocía. Señor, nosotros no queremos que nuestros hijos no te conozcan. Por lo tanto, asumimos el reto y la responsabilidad de hablar con ellos, de instruirles tu palabra, llevarlos a esa experiencia del nuevo nacimiento para que ellos te conozcan, Señor. Para que ellos te busquen cada día, Señor. Para que tu palabra sea la lámpara que alumbre su caminar diario, Señor, en el nombre de Jesús. Este mundo, Señor, este mundo está totalmente corrompido porque no te conocen, Señor, pero nosotros te conocemos y queremos tomar la responsabilidad de instruir a nuestros hijos y llevarlos a esa experiencia del nuevo nacimiento. Ayúdanos, Señor, danos la fe, danos la paciencia, danos la fortaleza, Señor, para que nuestros hijos te conozcan. En el nombre de Jesús oramos por ellos y te pedimos que tú los guardes del peligro y de la maldad de este mundo, Señor. Te lo pedimos todo esto
en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza al que nos salvó y nos rescató? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Cuídese mucho.